amigos, qué bueno es saber que nos vuelven a escuchar. Y bueno, en esta ocasión nos podrán ver porque esto es un video podcast. Bueno, el tema de hoy es nociones de derecho constitucional y administrativo, así que comencemos. El derecho constitucional. Consideramos de vital importancia este tema, pues a partir de las constituciones se derivan las demás disposiciones jurídicas que rigen en un lugar y tiempo determinados. Los Estados Unidos de América, por medio de una revolución, se logran separar de Inglaterra y logran formar una república independiente que reconoce la libertad y la soberanía de las 13 colonias bajo el marco de una constitución federal. En el siglo XIX, esta constitución se convierte en modelo para todos los países y da lugar al inicio de un constitucionalismo. María Morelos y Pavón convocó al Congreso de Anáhuac de 1814 a proclamar la Constitución de Apatzingán, que dice los sentimientos de la nación y habla de la soberanía del pueblo, la división del poder, el respeto a una ley superior, la prohibición de la esclavitud y de castas, así como la abolición de tributos onerosos para los pobres. Así, el 22 de octubre de 1814 se expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. México, al adoptar la figura de la Federación, ha tenido 3 constituciones federales, la de 1824, 1857 y la vigente de 1917. La Constitución que nos rige actualmente fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza y representa un baluarte de la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Se fortaleció nuestro sistema político que garantiza los derechos sociales de las personas al incluir por primera vez en el mundo las garantías sociales de una constitución, rompiendo los paradigmas liberales de las constituciones. Solo se debían integrarse por garantías del individuo y partes orgánicas, lo que se otorgó el reconocimiento de la primera constitución social en el siglo XX. Actualmente se conmemora el 103 aniversario de la Constitución mexicana. A partir de su entrada en vigor han sido distintas las reformas que se le han realizado para mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo, buscando de esta forma garantizar la inclusión de todos los ciudadanos. Como la reforma hecha en 1953 que otorgó el derecho al voto a las mujeres, la reforma en materia de derechos humanos, reformas al juicio de amparo, cambios al Poder Judicial, la paridad de género en candidaturas legislativas, entre otros cambios. Sin embargo, es también cierto que todas estas reformas realizadas en tiempos y momentos políticos distintos han generado problemas de estructura lógica en nuestra Carta Magna, conceptos contradictorios, falta de armonización, conceptos duplicados, exceso de disposiciones reglamentarias son solo algunos de esos problemas. Existen diferentes posturas encontradas de quienes se inclinan por la permanencia de la Constitución porque se han sabido adecuar a la modernidad, y hay otros que argumentan que es necesario un nuevo pacto social que genere otra Constitución. Surge también la postura de quienes señalan que es necesario reordenar los preceptos constitucionales a través de un nuevo texto que dé coherencia a los valores y principios de nuestra Constitución. En base a este contexto, nos obliga a una reflexión profunda en razón de la misma, situación que requiere necesariamente analizar las nociones básicas del derecho constitucional debido a que mantiene una estrecha relación e importancia en el ámbito profesional y sin duda en la vida cotidiana. Es por ello que en esta ocasión les presentamos este nuevo material que, además de ser un medio educativo, pretendemos a través de la exposición sencilla comprender las nociones básicas del derecho constitucional y la importancia del sistema legal mexicano. Que el complejo mundo del derecho es muy amplio y, como ya lo mencionamos, nos enfocaremos a las nociones del concepto básico de constitución y a las partes que le integran. Asimismo, nos introduciremos de manera sencilla en la supremacía, rigidez y la innovación constitucional. Para finalizar, se estudiará el procedimiento de la reforma constitucional en México.
Hay que recordar que la Constitución es una norma viva que se modifica para adaptarse a las circunstancias políticas, económicas y sociales del momento. Es por eso que resulta importante comprender la procedencia e limitantes de la reforma constitucional. Esperemos que este material sea de su agrado y total comprensión. Sin más, continuamos. Bueno amigos, después de haber oído la introducción, empezaré con ¿qué es el derecho constitucional? Es inaudible que el derecho constitucional integra una importante rama de la ciencia jurídica, o sea, de la disciplina cultural que estudia el derecho como conjunto de normas de conducta cuyos atributos esenciales concurrentes son la bilateralidad, imperatividad y la eoretividad. Estos atributos distinguen a la norma jurídica de las demás normas de conducta humana. En sentido amplio, el derecho constitucional es indicativo del orden jurídico integral. Exacto, constituyendo así la base y los principios generales de otras disciplinas jurídicas, ya que comprende tanto aspectos dogmáticos y orgánicos como procedimientos de creación, modificación y abrogación de las normas legales, que componen el marco jurídico vigente de un Estado. En sentido estricto, el derecho constitucional es una norma determinada del derecho, es decir, una disciplina que integra el sistema jurídico de un Estado, con la diferencia sustancial de que las normas que lo constituyen son por sí mismas jerárquicamente superiores a todas las demás. Tomar como criterio para definir el derecho constitucional la enunciación de las diversas materias que puede comprender implica provocar dudas y confusiones acerca de su campo de estudio. La doctrina que generalmente ha adoptado este criterio presenta en efecto una situación caótica, por lo que la definición de derecho constitucional respeta. Formula su concepto pecando a este o demasiado reducido o de latitud exclusiva, sin expresar certeramente en ninguno de los dos conceptos el ámbito de investigación de dicha rama jurídica específica. Para corroborar esta apreciación, bástenos aludir a la idea de que cada uno de los más destacados tratadistas ha expuesto sobre lo que entiende por derecho constitucional. Pero yo me quedaría con esta definición, que es más comprensible para ustedes, nuestra audiencia. Así es que el derecho constitucional se define como el conjunto de normas jurídicas de carácter fundamental y supremo del Estado que conforman los principios socioeconómicos en que se basa la organización y teología estatal. Establecen su forma y la de su gobierno, regulan la creación y estructura de sus órganos primarios, y establecen sustantivamente y controlan adjetivamente el poder público del Estado, en beneficio de sus gobernados. Hablemos del concepto de constitución. Ustedes saben que el concepto de constitución presenta diferentes significados. Esto se basa en que diferentes tratadistas dan sus diferentes puntos de vista, los cuales han sido señalados por la doctrina. Pues más o menos he escuchado algunos. Al informarme un poco más sobre estos temas, vi que se habla en efecto de constitución social y de constitución política, de constitución en sentido absoluto, relativo, positivo e ideal. Según Carl Schmitt, Friedrich enumera como las más importantes 6 conceptos de constitución. Filosófico o totalitario, todo el estado de cosas de una ciudad. Estructural, organización real del gobierno. Jurídico, normas jurídicas generales que reflejan una concepción general de la vida. Documental, constitución escrita. De procedimiento, que se supone un procedimiento democrático de reforma. Y por último, el funcional, proceso mediante el cual se limita efectivamente la acción gubernamental. Llegando que la Constitución abarca los principios jurídicos que designan los órganos supremos del Estado, en los modos de su creación, sus relaciones mutuas y fijando el círculo de su acción. Y por último, la situación de cada uno de ellos respecto al poder del Estado. Llegando a la conclusión que la Constitución es la norma suprema que organiza los poderes del Estado y protege los derechos fundamentales de las personas.
De igual manera, organizar el mismo Estado, delimitando de sus propias instituciones administrativas públicas y estableciendo procedimientos de sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. También, como nos dice Mario de la Cueva, la Constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que posee el carácter de fuente primaria, colocada por encima del Estado, porque contiene la esencia del orden político y jurídico, por lo tanto, de la que van a mandar todas las normas de la conducta de los hombres y las que determinan la estructura y actividad del Estado. La Constitución tiene mucho poder, ya que ésta está encargada de la conducta de la sociedad, la cual va de la mano para tener una mejor estructura y actividad del Estado, en donde nosotros radicamos. ¿Pero creen que en verdad la sociedad respete a la Constitución? Pues en mi pensar, no siento que tenga ese respeto, ya que la corrupción viola los derechos humanos, consigo mismo la violencia, la inseguridad, la exclusión, las cuales no favorecen mucho en nuestra convivencia social y en la calidad de vida de las personas. Porque si ellos nos brindaran todos aquellos derechos que están plasmados en la Constitución, tuviéramos una mejor calidad de vida y de igual manera una sociedad mucho mejor. Ahora bien, ya vimos a grandes rasgos cómo se integra la Constitución. A continuación, nos enfocaremos en la explicación particular de cada una de ellas. Muy bien, entonces ¿nos podrías explicar cuál es el contenido de la parte dogmática de la Constitución? Claro, la parte dogmática del instrumento constitucional contiene disposiciones protectoras de los derechos públicos subjetivos, comúnmente conocidas como garantías individuales, las cuales la autoridad está obligada a proteger y a respetar. Cabe señalar que las constituciones que precedieron a la actual, el aspecto sobresaliente de esta es la inclusión de las llamadas garantías sociales, que obligan al Estado a crear las estructuras necesarias para defender los derechos del ser humano, no como ente individual, sino como parte de la sociedad. Bien, escuché que mencionaste dos conceptos diferentes, garantías individuales y garantías sociales. ¿Hay alguna diferencia? Buena pregunta. Para responder a ella te explicaré brevemente algunos de sus precedentes. Las garantías individuales tienen como antecedente los derechos públicos subjetivos dados a conocer con motivo de la Revolución Francesa en el año de 1789, cuando se promulgó los derechos del hombre y el ciudadano. Previo a este evento, los derechos subjetivos eran reconocidos como privilegios otorgados de forma selectiva y voluntaria por los gobernantes a ciertos individuos de clase social elevada. Asimismo, resulta interesante hacer mención las críticas del jurista Ignacio Bourgeois. Él menciona que todos los ordenamientos constitucionales de México se han sustentado sobre el principio de que el Estado y su gobierno deben estar al servicio del pueblo o de la nación bajo el designio de procurar su prosperidad, felicidad, grandeza y bienestar, etc., mediante leyes justas y sabias. Sin embargo, antes de que se diera el favoritismo de las clases sociales que anteriormente mencioné, se tomaba más en cuenta las teorías políticas y filosóficas que caracterizaban las corrientes ideológicas de los siglos XVIII y XIX. Base al contexto que nos mencionas, podemos afirmar que los fines de las constituciones anteriores fueron políticos y no sociales, ya que se auspició el liberalismo e individualismo, y eso nos conduce a decir que también hubo clasismo. Así es, tu afirmación es correcta. Y volviendo a la pregunta, los derechos subjetivos públicos están basados en el derecho natural que protege la integridad y la forma de ser del hombre para su convivencia pacífica, evitando cualquier perturbación que surja de sus diversas relaciones sociales, conocidos como garantías individuales si se aplican al gobernado y como garantías sociales si se aplican a la población o a ciertas personas pertenecientes a un grupo social determinado. No obstante, en realidad se trata de derechos humanos en amplio sentido. Derechos fundamentales o derechos humanos es el nombre que nuestra Constitución Federal da a sus primeros 29 artículos
llamados parte dogmática, que garantiza a los individuos la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. En nuestra Constitución, la parte dogmática se ubica en el título primero, capítulo 1, y como señalamos, se conforma por 29 artículos en los que se establecen las garantías individuales. Esta parte dogmática se llama así porque los derechos humanos representan verdades políticas que la Constitución acepta de manera de dogma. Son principios que valen sin necesidad de demostrarlos, fruto de la lucha histórica del hombre por su libertad. De igual manera se consideran inherentes porque son propios y exclusivos de la persona humana, inalienables porque el hombre no nos los puede enajenar, no puede renunciar a ellos, e imprescriptibles porque nunca termina su vigencia. En México, el individuo, por el solo hecho de ser persona humana, tiene una serie mínima de derechos que la propia Constitución establece y protege. Estos derechos pertenecen a todos los individuos, a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, raza o creencia, y solo se pueden restringir o suspender en los casos y condiciones que la propia Constitución señala. Coincido con tu afirmación, y esto lo vemos reflejado en el artículo primero constitucional, que cita que los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará las garantías individuales que otorga la Constitución, las cuales no podrán suspenderse ni restringirse, sino en los casos con las condiciones que ella misma establezca. Como lo mencionamos anteriormente, las garantías se clasifican conforme al objeto que persiguen proteger, es decir, se clasifican en individuales y sociales. Innumerables ocasiones hemos escuchado toda clase de discriminación entre los seres humanos, ya sea por razones socioeconómicas, de sexo, edad e inclusive de raza, ya que existen personas que se creen superiores simplemente por un tono de piel en particular. Pese a esto, las garantías de individualidad que están dentro de las garantías individuales buscan romper con estos paradigmas. Otro aspecto que forma parte de las garantías individuales es la garantía de libertad, que tiene como finalidad permitir a los individuos un amplio margen de actuación de acuerdo a la ley y las buenas costumbres. Por ejemplo, la libertad de creencias, la libertad de profesión, libertad para planificar la familia, libertad de prensa, libertad de manifestación de ideas, por mencionar algunos. No obstante, considero oportuno hacer hincapié en un tema del cual en la actualidad es abrumador. En la actualidad, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, tan solo después de Irak. Decimos o creemos que hay expresión y libertad de prensa. ¿De verdad la hay? Cuando en realidad son nuestros mismos gobernantes los que se encargan de censurar a los periodistas para que no vean sus marronadas, como ellos mismos lo llaman. Pero no importa qué tan brutales sean los casos, ni qué tan contundentes sean las denuncias. Muchos de esos casos quedan impunes, y no solo eso, sino que muchas veces para minimizar los crímenes se ha dicho que las víctimas estaban involucradas en actividades ilícitas. Muchos de esos rumores son originados principalmente por servidores públicos. Continuando, la nación tiene el deber de garantizar el derecho a la propiedad, el derecho agrario, libertad de explotación y todo lo relacionado con las garantías de propiedad conforme a sus modalidades redactadas en el artículo 27 constitucional. En innumerables ocasiones nos ha tocado ver situaciones en relación con la autoridad, es decir, nos enteramos de situaciones como asesinatos, robos, situaciones que están a la orden del día. Las garantías individuales acaparan garantías de seguridad jurídica, como son los derechos del inculpado, prohibición de penas contra la dignidad humana, detención solo como orden judicial. Asimismo, se establece que ningún juicio criminal puede tener más de 3 instancias. El análisis de la parte dogmática de la Constitución mencionaré las garantías sociales, que son las que tienen por objeto que el Estado realice acciones positivas para procurar a los grupos sociales el goce de sus derechos como la colectividad, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad agraria y sus limitaciones, y el derecho al trabajo, que se establece en el artículo 3, 27 y
123º, respectivamente. Un último punto importante es que los derechos, así como sus garantías, pueden ser restringidas o suspendidas solamente en los casos previstos en la misma Constitución, de acuerdo con lo estipulado en su artículo 29, que señala que el presidente de la República, con el acuerdo de secretarios de Estado, jefe de gobierno de la Ciudad de México, procurador de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, y en su caso la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en toda la República las garantías en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier acontecimiento que ponga en peligro a la sociedad por un tiempo determinado, de manera general y no individual. Tal como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, cuya suspensión de las garantías individuales terminó con la llegada del gobierno de Miguel Alemán Valdés. Bien, ahora, la parte orgánica de la Constitución es la que dicta la forma en que se debe organizar el país, los derechos y obligaciones de cada uno de los funcionarios que conforman a las instituciones de la República. Su contenido abarca entre los artículos 30 y 136, y así se complementan las garantías individuales expresadas en la parte dogmática. Así, la Constitución dispone que la forma de gobierno sea de república representativa, democrática y federal, con la ya mencionada división de poderes. La función de la parte orgánica consiste en establecer la organización del Estado, no solo para determinar su composición, sino para complementar las garantías individuales, en tanto que delimitan las funciones públicas, implementando así el principio de que el poder frene al poder. El poder reformador de la Constitución en México ha operado fundamentalmente en las atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno, así como en la distribución de competencias entre las esferas de gobierno. De esta manera, las atribuciones o facultades de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial se han visto modificadas frecuentemente. De igual manera, a pesar de la regla del artículo 124 de la Constitución, la distribución competencial entre federación y estados ha sido flexiblemente reformada en favor de la primera esfera. Sin embargo, la parte orgánica de la Constitución cuenta con principios que han sido denominados como decisiones fundamentales y, en consecuencia, irreformables. Principios se encuentra la forma republicana y federal del gobierno, la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y su separación o distinción con la asignación de las atribuciones propias. A diferencia de la parte dogmática, la orgánica ha sido consustancial a la propia Constitución en México, desde el Acta Constitutiva de 1824 hasta la vigente de 1917. Las constituciones en México han observado una estructura integradora de la parte orgánica con los siguientes elementos: forma de gobierno, división de poderes, dentro del cual están contemplados la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además de estos poderes, algunas constituciones han agregado un poder adicional, como fue el caso del Supremo Poder Conservador de las Leyes Constitucionales de 1836 y del Poder Electoral de las Bases Orgánicas de 1843. Y lineamientos generales del gobierno interior, sea de los estados en las constituciones federales o de los departamentos en las constituciones centralistas. Ahora bien, si la Constitución es la ley fundamental, ¿es la ley suprema del Estado? Y supremacía, por ende, son dos conceptos inseparables que denotan cualidades concurrentes en toda la Constitución jurídico-positiva. O sea que esta es suprema por ser fundamental, y es fundamental porque es suprema. Si la Constitución no estuviera investida de supremacía, dejaría de ser fundamento para la estructura jurídica del Estado. Ante esta, la posibilidad de que las normas secundarias pudiesen contrariarla sin carácter de validez formal.
A la inversa, el principio de supremacía constitucional se explica lógicamente por el carácter de ley fundamental que ostenta la Constitución, ya que sin él no habría razón para que fuese suprema. El principio de supremacía constitucional descansa en sólidas consideraciones lógico-jurídicas. Entendiendo que la Constitución es la expresión normativa de las decisiones fundamentales de carácter político, social, económico, cultural y religioso, con la base misma de la estructura jurídica del Estado, que sobresalen de esta y se organizan. Debe autopreservarse frente a la actuación toda de los órganos estatales que ella misma crea, órganos primarios o de los órganos derivados. Obviamente, la supremacía de la Constitución implica que ésta sea el ordenamiento cúspide de todo el derecho positivo del Estado, situación que la convierte en el índice de validez formal de todas las leyes secundarias u ordinarias que forman el sistema jurídico estatal, en cuanto que ninguna de ellas debe oponerse, violar o simplemente apartarse de las disposiciones constitucionales. Por ende, si esta oposición, violación y dicho apartamiento se registran, la ley que provoca estos fenómenos carece de validez formal, siendo susceptible de declararse nula, inválida, inoperante o ineficaz por la vía jurisdiccional o política que cada orden constitucional concreto y específico establezca. ¿Y el principio de la supremacía cuándo se consagró en México? Se consagra en el artículo 133 de nuestra Constitución de 1917, que corresponde al artículo 126 de nuestra Ley Fundamental de 1857, siendo el texto de dicho precepto el siguiente. Se puede leer: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Puede ser que la primera parte del propio artículo que otorga el carácter de supremacía no solo a la Constitución, sino también a las leyes dadas por el Congreso de la Federación, que emanen de ella, y a los tratados internacionales que celebre el Presidente de la República, con aprobación del Senado. No obstante, a pesar de esta declaración, la supremacía se reserva al ordenamiento constitucional, pues tanto dichas leyes como los mencionados tratados, en cuanto a su carácter supremo, están sujetos a la condición de que no sean contrarios a la Constitución, condición que omitió el artículo 126 del Código Fundamental de 1857. La hegemonía de la Constitución, es decir, del derecho fundamental interno de México, sobre los convenios y tratados en que se manifiesta el derecho internacional, se corrobora por lo que establece el artículo 15 de nuestra Ley Suprema, en el sentido de que no son autorizables, o sea, concertarse tales convenios o tratados si en estos se alteran las garantías y los derechos establecidos constitucionalmente para el hombre y el ciudadano. La mencionada hegemonía confirma pues el proverbio inglesista que proclama que sobre la Constitución nada ni nadie. En conclusión, reservándose el principio de supremacía a la Constitución Federal frente al régimen que instituyen, no tiene validez formal ni aplicabilidad a las convenciones internacionales que la contravengan. La supremacía no opera sola para conseguir el aseguramiento o la efectividad de la Constitución, sino que con la vista a este objetivo se contempla como otro principio el de rigidez. Este principio se opone al llamado de flexibilidad constitucional, que significa que la ley fundamental es susceptible de ser reformada, modificada y adicionada por el legislador ordinario, siguiendo el mismo procedimiento que se adopta para la creación y alteración de la legislación secundaria.
Por el contrario, el principio de rigidez constitucional indica que para llevar a cabo alguna modificación o reforma a la Constitución es necesario seguir el procedimiento especial en el que las diversas autoridades y organismos que tienen injerencia integran un poder extraordinario, su generis al que se ha denominado por algunos autores constituyente permanente. En el que tratamos se encuentra contenido en el artículo 135, que expresa: la presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las adiciones o las reformas sean partes de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y éstas sean aprobadas por las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente hará el cómputo de todos los votos de las legislaturas y de la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Artículo 127 de la Constitución de 1957. Al precepto, como puede verse, compone al poder encargado de llevar a cabo las modificaciones, alteraciones o reformas a la Constitución con el Legislativo Federal, Congreso de la Unión y las legislaturas locales de las entidades federativas. El principio de rigidez de una Constitución, opuesto a la de la flexibilidad, garantiza la efectividad de la supremacía de la misma, como ya dijimos. De nada serviría una ley fundamental fuera suprema si fácilmente y siguiendo el procedimiento común establecido para la alternación de una ley secundaria pudiera modificarse, ya que el supuesto de que el legislador insistiera en que eligiera una ley opuesta a las normas constitucionales podría sin ningún inconveniente realizar su objetivo, reformando simplemente la disposición de la Constitución que fuese contraria al contenido de la ley secundaria. Son, por tanto, los principios de supremacía y rigidez constitucionales los que deben ocurrir para hacer efectivo el imperio de la Constitución. El constitucionalista Ignacio Burgoa expone que la Constitución es inviolable porque solo puede ser quebrantada, desconocida o reemplazada mediante el ejercicio de dicho poder, cuyo titular es el pueblo, enfatizando el aspecto teleológico de su soberanía. Inviolabilidad, por ende, significa imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen del poder constituyente o por grupos o personas que no expresen la voluntad mayoritaria del pueblo. Anterior afirmación, citamos el artículo 136 de nuestra actual Constitución, que dispone que la Constitución no perderá su fuerza ni vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios de ella, sancione, tan luego como el pueblo recupere su libertad, se restablecerá su observancia y como arreglo a ella y a las leyes que por virtud se hubieran expedido serán juzgados así como los hubiesen llegado en el gobierno emanado por la rebelión, como los que se hubiesen cooperado a esta. Este principio obviamente no implica que la Constitución no pueda nunca quebrantarse. Toda Constitución es susceptible de infringirse por multitud de actos de poder público, posibilidad que ella misma prevé. Exacto. De hecho, en la misma Constitución se establecen los medios jurídicos para impedir o remediar los abusos que las autoridades del Estado suelen cometer cotidianamente a sus mandamientos por una gama de múltiples causas. En otras palabras, toda Constitución provee a su autodefensa, instituyendo sistemas de control de diversos tipos, control que en México se ejerce primordialmente a través del juicio de amparo. Es importante resaltar que en el artículo 136 de nuestra Constitución actual
vigente aplica puntualmente a la teoría de la individualidad, ya que utiliza las ideas como la rebelión y el trastorno público. En la realidad, dichas ideas pueden asumir diversas formas, pero a pesar de ello se menciona que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, es decir, seguirá siendo la ley suprema y fundamental de México, aunque se interrumpa su observancia, o sea, a pesar de que deje de aplicarse o de regir prácticamente. Además, si a consecuencia de esas ideas se establece un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, por ficción jurídica la Constitución sigue siendo inviolable, no obstante que de hecho no solo haya sido violada, sino destruida. Sin embargo, es oportuno mencionar que inviolabilidad constitucional no incluye el término de instituir. Esto abre camino a analizar el derecho a la revolución. Pero antes, es importante retomar el pensamiento de Ignacio Burboa que menciona, y es que una constitución que hipotéticamente se supone como fruto de la voluntad popular expresada a través de sus representantes, Congreso o Asamblea Constituyente, no debe encadenar al pueblo hasta el extremo de que siempre se vea obligado a someterse a los principios jurídicos, políticos, filosóficos, económicos o sociales que en un momento determinado puedan oponerse a la evolución nacional y a los sentimientos de justicia. Esa idea, ya que como lo menciona, la Constitución es voluntad del pueblo. Si no fuese, se estaría yendo en contra del principio de la soberanía nacional. Y bien, como se mencionó, nuestra ley suprema utiliza ideas como la de rebelión o trastorno público, y ya en la realidad estas ideas se utilizan de diferentes formas. Es obvio que la eficacia normativa del artículo 136 que comentamos, esto es, su aplicación y vigencia reales, depende de circunstancias eminentemente reales que se registren en sucesos históricos de un Estado, es decir, se basa en las situaciones que se han vivido. En base a ese contexto, Ignacio Burboa afirma, sin las condiciones fácticas que propicien su aplicación, es evidente que los mandamientos que el propio artículo contienen se antojan idílicos, románticos e inútiles, pues la fuerza y vigor de toda constitución derivan de los factores reales de poder que la sostengan. La idea que la Constitución es el fruto de voluntad del pueblo, pero después el mismo pueblo experimenta un periodo crítico hacia la misma y no se adhiere a sus disposiciones, y el pueblo tiene siempre la potestad de desconocer la noción constitucional que le sea incompatible, rebelándose contra el poder gubernamental. Sin embargo, si ello puede suceder teóricamente, en la realidad es muy difícil, por no decir imposible, determinar cuándo una rebelión contra un orden constitucional establecido entraña una auténtica revolución respaldada por las mayorías populares. Es muy cierto, ya que el principio de revolución debe tener congruencia popular mayoritaria, es decir, aceptación del pueblo o al menos en su mayoría, y este a su vez debe perseguir un mejoramiento social en las esferas jurídicas, políticas, sociales, económicas o culturales. De lo contrario, solo puede significar un mero levantamiento minoritario, que solo se dan por ambiciones personalistas o sectarias que traduzcan la reacción de las clases sociales privilegiadas, los principios de justicia social consignados constitucionalmente. Podría recibir el calificativo de revolución, ¿no? No tan solo estaríamos hablando de una simple reacción antisocial, o un simple impulso para sustituir a los órganos principales de gobierno, mejor conocido como un golpe de Estado. Que nos han ido describiendo, suponiendo que el movimiento revolucionario se dé, nos encontraríamos frente a dos movimientos, de dos escenarios diferentes. Por una parte tendríamos el triunfo de la rebelión y de lo contrario ganarían los defensores de la Constitución. El contexto que nos planteas es muy acertado.
Es por eso que algunas constituciones, entre ellas la nuestra de 1917, en su artículo 136 dispone que, una vez sofocado el movimiento sedicioso, se impongan a sus dirigentes o partícipes las sanciones que establezcan las leyes que con arreglo a ellas se hubieran expedido. Pero como acabas de decir, el contexto que nos plantea Sara es sensato y claro que está en la imposición de tales sanciones, que obviamente debe ir precedida por el establecimiento del orden constitucional quebrantado. Solo es viable en el caso de que la rebelión no triunfe. Coincido con él, pues si los revolucionarios logran la victoria, o al menos obtienen el dominio o la hegemonía en la situación que se haya producido, por el respaldo, el consenso o simplemente por la apatía de las mayorías populares, no sería posible la restauración de la Constitución quebrantada. ¿Qué consecuencia podría haber si el grupo rebelde establece su dominio y su homogénea? Pues tal estado de cosas puede desembocar en la implantación de una abierta autocracia, es decir, en la dictadura personal u oligarquía. Además, en caso de que se estableciese un gobierno contrario a sus principios, tal gobierno puede lograr con el tiempo su legitimación frente al pueblo si los mayoritarios que lo componen lo reconocen y obedecen espontáneamente o por inercia política, o sea, sin el empleo de medidas forzosas o violentas. Ya hemos afirmado que la inviolabilidad de la Constitución no pugna con la potestad natural de todo pueblo para desconocerla, quebrantarla o sustituirla por una nueva o reformada esencialmente. Que retomando algunas palabras de Ignacio Bourgois, la ingenuidad en el artículo 136 se revela, además la declaración que tan luego como el pueblo retome su libertad, establecerá la observancia de la Constitución. Digamos que con este estribillo se pretende excluir la posibilidad de que las mayorías populares, una vez obteniendo el triunfo en la lucha civil contra el gobierno opresor, decidan no atacar la Constitución quebrantada, sino crear una nueva o introducir aquella. Coincido con el autor y de igual manera con tu conclusión. Se podría decir que en la Constitución, ante un posible hecho revolucionario, prevé su victoria, pero no limita ni puede limitar la libertad natural que el pueblo tiene para cambiar en todo tiempo, por medios pacíficos y racionales, la forma de su gobierno, sus instituciones y sus leyes.